Bueno, mil gracias, doctora Escamilla, por esas palabras tan gentiles y por darme el gusto nuevamente de estar aquí en esta tierra nuestra, en el Caribe colombiano. Esta mañana les hablaré del trabajo que hemos hecho sobre el estrés, la epigenética y el asma infantil. Brevemente hablaré del estrés y el asma. Sé que en esta audiencia quizás sea la primera vez que oigan el concepto de la epigenética. Lo trataré de explicar de la forma más sencilla posible. Cómo estamos haciendo estudios de estrés, epigenética y asma infantil en niños en Puerto Rico y direcciones futuras en este campo. ¿Qué sabemos sobre el estrés y el asma? Si se toma en cuenta los riesgos, los factores de riesgo potenciales para el asma en estos países de Latinoamérica, hay un sinnúmero de factores de riesgo muy nuestros. Está la exposición al tabaco, al tabaquismo pasivo, la exposición a alergenos, la obesidad, que se ha convertido en un problema más grande en zonas urbanas de Latinoamérica, cambios en exposición a parásitos y microbios. Ayer hablamos sobre la insuficiencia de vitamina D, la polución ambiental. Pero en estos países nuestros y particularmente en Colombia, no se puede negar que hay una alta exposición a la violencia. Tenemos una gran población de desplazados y al estrés psicosocial. En Estados Unidos, como lo mencioné ayer, los puertorriqueños constituyen un 9% de la población. Los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos. No tienen derecho a votar. Es una de las últimas colonias del mundo. No son Estado, no son país. Y se establecieron tanto en el área continental como en la isla de Puerto Rico. Por razones que estamos apenas empezando a comprender, los puertorriqueños tienen la prevalencia, morbilidad y mortalidad más alta de asma en los Estados Unidos y me atrevería a decir del mundo. ¿Qué sabemos sobre el estrés y el asma? Aquí tienen un caso típico, digamos, de un abuso menor, una mamá pegándole con un periódico al hijo. Los puertorriqueños están expuestos a niveles altos de estrés y violencia. Esto se ha documentado en una serie de estudios en el área psiquiátrica, tanto aquellos que viven en la isla como los que viven en el área continental. Sabemos también que los puertorriqueños son más susceptibles a desarrollar el síndrome de estrés postraumático luego de estar expuestos a la violencia. Por ejemplo, luego del 11 de septiembre, individuos de origen puertorriqueño tenían un riesgo más alto de desarrollar síndrome de estrés postraumático que blancos o afroamericanos. En un estudio que hicimos en el 2008, examinamos la relación entre la exposición a la violencia y al estrés y el asma en 1.212 niños viviendo en el área metropolitana de San Juan y Caguas, en la isla de Puerto Rico. En el año previo a este estudio, el 14% de los niños participantes habían presenciado un acto de violencia o sido expuestos a la violencia y el 7% fueron expuestos directamente a un acto de violencia. Particularmente, el 6% habían sido víctimas de abuso físico o sexual. Y en este estudio demostramos por primera vez que el abuso físico o sexual en el año previo al estudio estuvo asociado con un riesgo 2 veces mayor de asma, rinitis alérgica, uso de medicaciones para el asma y, aunque no se muestra acá, ataques severos de asma. A pesar de tomar en cuenta factores como el asma en los padres, el estado socioeconómico del niño, su edad, su género, etc. Este fue el primer reporte en la literatura de una asociación directa entre el abuso infantil y el asma. Los resultados sugieren que el estrés emocional es un mediador en una vía mecanística entre la exposición a la violencia y el asma. Un mecanismo potencial que comentamos en ese artículo son alteraciones en el eje hipotalámico pituitario, por ejemplo, cambios en cortisol. Una limitación importante de este estudio es que fue un estudio de corte transversal y cualquier persona de esta audiencia podría arguir conmigo que quizá lo que pasó es que los niños asmáticos son más enfermizos y por ello más susceptibles a ser abusados. Sin embargo, en el diciembre del 2012, un colega, el doctor George O'Connor, acaba de publicar un estudio de corte longitudinal demostrando que en mujeres afroamericanas, aquellas que fueron abusadas física o sexualmente durante su infancia, tienen un riesgo más alto de desarrollar asma durante un periodo de seguimiento de 10 años. Luego, nuestros hallazgos han sido confirmados.
Esta es Jane Seymour, para aquellos que son muy jóvenes, fue una actriz muy famosa, hacía una serie que se llamaba Medicine Woman. Pero Jane Seymour tiene mellizos. Nosotros tenemos un estudio de 339 pares de mellizos nacidos en la isla de Puerto Rico en el año 2006. Estos mellizos son una muestra aleatoria. Ellos no fueron escogidos porque sus padres tuviesen algún trastorno de tipo respiratorio o psiquiátrico. Y teníamos datos sobre indicadores de estrés en padre y madre entrevistados de forma separada. Este fue el primer estudio que hizo esto. Y seguimos estos mellizos por un espacio de 3 años, desde el nacimiento hasta la edad de 3 años. Y estas son las características, son 339 pares o 678 mellizos. Y hay una escala para medir el síndrome de estrés postraumático en el padre, que va de 0 a 5 con un promedio de 1. El 4% de los padres habían tenido depresión severa. Conductas de tipo antisocial, también usamos una escala para medir esto, y en la madre síntomas depresivos y una escala de depresión en padre o madre. La mitad de los padres no tuvieron depresión, un padre, al menos el 47% de los niños tenían un padre deprimido, ambos padres en el 3%. Y lo que mostramos en este estudio es que el síndrome de estrés postraumático en el padre está altamente relacionado con un síntoma de asma más frecuentes en los niños a la edad de 1 año, como lo está la depresión severa en los padres, la conducta antisocial en los padres, la depresión en la madre o la depresión en padre o madre. En este estudio concluimos que el síndrome de estrés postraumático, la depresión en padre o madre de forma independiente y sinergística, la conducta antisocial en el padre están asociados con síntomas de asma a la edad de 1 año. A la edad de 3 años demostramos que la depresión materna está asociada con hospitalizaciones por asma y diagnóstico médico de asma. Y, como les decía, la depresión en padre o madre de forma independiente y sinergística está asociada con el uso de esteroides orales y hospitalizaciones por asma a la edad de 3 años. Hablemos un poco de epigenética. La idea básica de la epigenética es que se puede modificar la expresión de un gen sin alterar su secuencia. Puede ser de forma hereditaria, una madre o un padre pueden pasar estos cambios epigenéticos a sus bebés, o cualquier miembro de esta audiencia puede adquirir cambios epigenéticos a través de una conducta determinada. Por ejemplo, los fumadores pueden desarrollar metilación de ADN de supresores de tumor y de esta manera desarrollar un cáncer de la vía aérea. Pero algo muy importante para que entiendan es que esto es específico a cada tejido. Si yo tomo de cada miembro de esta audiencia una muestra de pelo, una muestra de epitelio bucal, una muestra de epitelio nasal, una muestra de leucocitos y extraigo el ADN de cada tejido y mido la secuencia del ADN, es idéntica en todos los tejidos. Nuestra secuencia de ADN es idéntica independientemente del tejido que se examine. Sin embargo, si yo examino el epigenoma de un miembro de esta audiencia, va a ser profundamente diferente si lo mido en el pelo, o lo mido en el ojo, o lo mido en el pulmón, o lo mido en el hígado. Esta es la razón por la cual nuestros órganos hacen algo diferente, si alguna vez se preguntaron eso. ¿Por qué el ojo nos sirve para ver y el pulmón para respirar? Porque hay ciertos genes que son silenciados en el ojo y expresados en el pulmón y viceversa. Y esto se hace a través de nuestro epigenoma. Esto es una cartoon del año 2008, cuando apenas empezaba esta área. Ilustrando esto, hay una serie de exposiciones ambientales, los alergenos, antibióticos, polución ambiental, tabaquismo, dieta. La madre va a pasarle unos alelos al bebé como lo va a hacer el padre. Estos alelos del bebé, o en esta etapa o después de nacer, son silenciados o se les permite que se expresen de acuerdo a este epigenoma. Estas modificaciones epigenéticas son de varios tipos. En esta charla me voy a concentrar en la más sencilla de todas, que es la metilación de ADN. Si usted le agrega un grupo metil al promotor o al regulador de un gen, si hay muchos grupos metilos, la expresión de este gen se silencia. Si usted le remueve grupos metilos del promotor, la expresión del gen va a aumentar. Con esto en mente hemos hecho este estudio reciente.
Para mi buena fortuna, en el año 2011 fue publicado, en mi opinión, uno de los 5 artículos más importantes en los últimos 20 años en la investigación biomédica. Y es un estudio sobre el receptor del polipéptido adenilato ciclasa 1. En este estudio, en Nature, los investigadores demostraron por primera vez, para mi conocimiento, que cambios en metilación de este gen predicen el síndrome de estrés postraumático. Estos son por lo menos 5 a 6 años de trabajo de este grupo. Demostraron que hay un polimorfismo en el gen que está relacionado con el síndrome de estrés postraumático, que si se metila el gen, se desarrolla estrés postraumático, que el producto de la proteína del gen predice el estrés postraumático y que la expresión en cerebro de este gen es diferente en aquellos que tienen síndrome de estrés postraumático y aquellos que no lo tienen. En el curso de desarrollar nuestra propuesta, que les comentaré en un minuto, este mismo grupo demostró que en niños variantes en este gen predicen respuestas fisiológicas al miedo, a la ansiedad, que esto está relacionado con la ansiedad infantil. Esto es la gráfica que les comentaba, mientras más se metila el gen, hay más síntomas de estrés postraumático. Nosotros, como comentaba ayer, tenemos un estudio con fondos del Instituto Nacional